Buenos días, presentes y todos aquellos que me están sintonizando allá en las redes sociales, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio una vez más a la predicación, al mensaje para este día, para la Iglesia de Jesucristo. Tanto los que están aquí como todos aquellos que me están mirando, esperando estos videos. Esa es la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia cibernética. Bueno, pues vamos a ponernos en las manos de Dios, a hacer una oración para que sea Dios quien hable y no el hombre. Les invito a orar, ahí donde están, allá en las redes sociales, que inclinen su rostro y vamos a ponernos en las manos de Dios. Oramos. Padre Celestial, Jehová Dios, Señor nuestro, una vez más me dirijo hasta tu trono de la gracia en esta mañana, Padre, agradeciéndote por cada bendición derramada en mi vida, en mi familia, en la iglesia, Señor, cibernética, que sigue creciendo cada día más y más. Padre, en este momento, ya que hemos terminado de alabarte, de adorarte, ahora me dispongo a compartir tu palabra, Señor, pero no sin antes pedir tu dirección, pedirte que unjas mis labios, y que, Padre, toda palabra que salga de mi boca sea sazonada con ese sazón, ese sabor que tú das. Habla, Señor. Yo me deposito en tus manos para que hagas tú la obra, Padre. Te lo suplico. Pon vallado alrededor nuestro aquí y tanto aquellos que me están mirando en este momento. Reprende al diablo para que no cause disturbación, para que ellos, los que están mirando, puedan estar presentes en cuerpo, en alma y espíritu, para que tú derrames la bendición, para que les des ese alimento que tú nos das a través de tu palabra. Señor, te pido que tu palabra cumpla el objetivo por el cual tú la envías y que todos aquellos que la escuchen, que puedan ser edificados, convertidos, reprendidos, Padre, para alabanza de tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en este mensaje. El título que lleva por nombre este mensaje es los 3 requisitos que debe tener todo cristiano. Los 3 requisitos básicos. Oigan, son 3 requisitos básicos que debe tener todo cristiano. No es que si puedes, no es que nomás tienes uno, no, son 3. 3 requisitos básicos, y de ahí para arriba, esa es la base que debe tener todo cristiano. Nosotros sabemos, como cristianos, que debemos siempre de buscar el alimento espiritual. Como cristianos sabemos que debemos de llevar fruto, que debemos de dar buen testimonio. Pero muchas veces la gente confunde las cosas. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. La gente no ha entendido en profundidad el significado de muchas palabras. Y por esa razón muchas veces la gente cae en herejías, blasfemias o aberraciones. Vamos a mirar la lectura en el libro de Hechos, capítulo 6, y vamos a leer ahí, empezando en el versículo 1, y vamos a terminar hasta el versículo 7. Vamos a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días
como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Ok, a través de esta lectura nos damos cuenta cómo la iglesia primitiva se fue formando, cómo fue estableciendo sus bases. Ellos tenían la costumbre, y es bonito eso, de en la iglesia hacían comida para que comiera toda la gente, más los necesitados. Había distribución de estos alimentos y quienes estaban encargando de hacerlo eran los apóstoles. Y era tanta la gente que había que ya no les quedaba tiempo para salir a andar predicando el evangelio. ¿Qué hicieron? Los apóstoles reconocieron que no era justo que estuvieran perdiendo el tiempo ahí, perdiéndolo en el sentido de que podían usarlo para hacer cosas más grandes. Era un desperdicio cuando el tiempo lo podían, ese tiempo que estaban desperdiciando ahí, en su conocimiento, en todo lo que ellos tenían, se estaba desperdiciando ahí en ese tiempo, cuando otros podían agarrar de su tiempo y hacer el trabajo de servir a las mesas, llevar los platos de comida. Ahora, dice que esto los apóstoles les dijeron a la multitud y a la gente, a los líderes que estaban ahí, que no era que estuviera parada la palabra de Dios por estar atendiendo. ¿Qué dice? Busquen 7 varones de entre ustedes. Pero luego dice: 7 de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ahora, acuérdense que la palabra de Dios te habla tanto literal como espiritual. Aquí aparentemente ves pues que tenían un problema, que los griegos se quejaban porque sus mujeres viudas, la gente que iban ahí no las atendía bien, había favoritismo, ellos se sentían discriminados por ser griegos, y entonces fueron a los apóstoles a quejarse. Entonces los apóstoles analizan el asunto y se dan cuenta que tenían que hacer algo. Entonces, ¿qué hacen? Que agarran y les dicen que buscaran entre ellos 7 varones. Pero
no lo hicieron los apóstoles, lo hicieron los mismos de ahí del grupo que estaban. ¿Cómo podían ellos conocer que fueran verdaderamente esos varones que quería Pablo, que les decían ahí los apóstoles? ¿Cómo podían saberlo? Y es ahí donde viene el título del mensaje: los 3 requisitos básicos que debe tener todo cristiano. Nosotros como cristianos formamos el cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros viene a ser miembro del cuerpo de Cristo. Nosotros, como miembros, cada uno tiene una función. Mientras no te prepares, mientras no te pongas en obediencia a la palabra de Dios, nunca vas a poder ser un buen instrumento, un buen miembro del cuerpo de Cristo. La función pasadas, ser miembros, pero están muertos, están sin vida. Viene a ser como aquellas personas que, sin ofender a las personas, aquellos que están inválidos, que caminan en silla de ruedas, traen sus pies ahí, pero no les sirven de nada. Y no por ofenderlos, vuelvo a repetir, es como un ejemplo para que la iglesia entienda que no podemos estar perdiendo el tiempo, tanto aquellos siervos que Dios nos llamó a un ministerio, tanto como aquellos que son miembros del cuerpo de Cristo. No necesariamente tienes que ser un siervo llamado a un ministerio específico para repartir las mesas. Vemos ahí que ellos lo estaban haciendo, dando las mesas. Porque un siervo de Dios que solamente quiere que lo alaben, que lo tengan en lo alto, que le hagan todo, y él no está dispuesto a hacer nada, déjame decirte que tiene problemas. Le falta espiritualidad a esa persona, le falta conocimiento. Entonces, aquí vemos cómo los apóstoles dijeron que escogieran a 7. ¿Por qué 7? Porque son 7 los días de la semana, porque son los 7 días de la semana que tú tienes que estar siempre sirviendo como siervo de Dios y como miembro del cuerpo de Cristo. ¿Dónde has visto que tú te vayas y que tu mano se quede en la casa? Te vas a trabajar, vas a hacer algo y que tu ojo se aparte de acá y todos van coordinados. Y si no están coordinados, hacen un mal trabajo. Entonces, aquí vemos cómo estos 7 que escogieron, pidió que 7, ya les expliqué la razón por qué 7. Ahora, tenían que tener esos 3 características. Es que fueran, dice las 3, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 3. Y vamos a analizar eso en la Escritura acerca de los 3 requisitos. Nosotros empezamos con la sabiduría. Sabemos que hay 2 tipos de sabiduría en este mundo. La sabiduría de este mundo empieza con Génesis capítulo 3, verso 6. No lo vamos a leer, solamente les estoy diciendo dónde empieza para que los que me miran en las redes sociales puedan adentrarse más a profundidad a la palabra. En Génesis capítulo 3, verso 6 nos habla de Eva. Cómo Eva llegó y sabiduría, el árbol de la ciencia del bien y del mal, miró el fruto y dice que lo codició, lo deseó.
Ahí fue donde entró la sabiduría a este mundo. Pero sabiduría que era de parte de Dios para el ser humano, pero que al agarrarla fuera de su tiempo, se echó a perder. Es como comerte una fruta que todavía no está madura, que todavía no es tiempo de comérsela. Te va a hacer daño, y aparte que te va a hacer daño, se echa a perder la fruta. Pues eso fue lo que pasó. Dios tenía ese árbol de la ciencia, de la sabiduría del bien y del mal, y les dijo que ese no lo deberían de comer. Como decía yo en otras predicaciones, no es porque Dios lo hizo nada más de lujo, no es porque Dios lo hizo para tentarlos, para tenerles esa tentación, no. Dios lo hizo porque a su tiempo ellos iban a poder comerlo. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, a un niño cuando nace no le das luego comida, le das leche. Porque le das comida, aunque tiene todo lo que necesita el cuerpo, pero no lo puede digerir. Entonces va a llegar su tiempo en que lo va a poder hacer. Pero si tú le das comida a ese niño, cuando ese niño solamente puede digerir leche, lo vas hasta matar. Lo vas a matar, y aparte de que lo vas a matar, le va a hacer daño. Es un desperdicio la carne o lo que le des comida. Fue lo mismo que pasó con Adán y Eva. Ahí fue donde empezó esa sabiduría del hombre. Ahí entró al mundo. Ahora vamos a ver qué nos dice en Corintios relacionado a eso. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, y vamos a leer el verso 19 y 20. Dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Aquí vemos que Dios mismo enloqueció la sabiduría del mundo. ¿Por qué Dios enloqueció la sabiduría del mundo? ¿Por qué piensan ustedes? Porque les hizo daño, porque no era su tiempo. No era tiempo de que lo tomaran, y lo hicieron y les hizo daño. Por eso dice que Dios enloqueció la sabiduría de este mundo. Esa es una. Otra, lo vemos en Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, y vamos a leer en el verso 15. Dice así. Vamos a leer desde el 13. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten, ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí Santiago está explicando acerca de la sabiduría,
que hay muchos en este tiempo que se creen sabios, pero no tienen la sabiduría que desciende de lo alto. Tienen la sabiduría que han adquirido del mundo, del intelecto aquí en este mundo. Y por eso Pablo mismo, aquí Santiago dice aquí, que la sabiduría, la que está aquí, no es la que viene de lo alto, sino que es animal, terrenal y diabólica. Entonces aquí vemos el significado de esa sabiduría. ¿Por qué está este punto? Porque mencionaba que los 7 diáconos que iban a escoger, los 7 hombres, para servir las mesas, tenían que ser sabios, pero con sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque iban a servir y no quería que hubiera ese favoritismo, no que hubiera que a mi familia le doy de más, cosas por el estilo. Entonces, cuando es una persona que tiene la sabiduría de Dios, va a obrar en justicia. Bueno, ahí eso es en base a la sabiduría del mundo. Ahora vamos a ver la sabiduría de Dios. Ya miramos aquí que desciende de lo alto, pero Dios siempre le ha dado la sabiduría a la gente. Miren, empezando en Éxodo 35, para que vean que es la sabiduría que viene de Dios, que no te quieras sentir sabio en tu propia opinión. La palabra Éxodo 35, ahí vemos cómo es Dios dando la sabiduría. 35 dice, y los ha llenado de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, e inventen a aquellos que iban a hacer el templo, que iban a diseñar. Les dio la sabiduría. La sabiduría proviene de Dios. Si la gente no tiene sabiduría de Dios, tiene solamente la sabiduría de este mundo. ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es el resultado de eso? Vamos a ver qué nos dice 4:6, Oseas 4:6, lo dice bien claro. Dice así la palabra de Dios, Oseas 4:6, mi pueblo destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te eché del sacrificio, del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí está hablando el profeta Oseas que el pueblo de Dios es porque le falta conocimiento. Conocimiento es sinónimo de sabiduría. Entonces, al faltar del conocimiento, esa persona va a morir. Esa persona va a morir al faltarle el conocimiento. O sea que le va a faltar la sabiduría. Vamos a ver qué nos dice ahí mismo Santiago, capítulo 1. Vamos a ver en el versículo 5.
Y también vamos a leer el capítulo 3, verso 17. Capítulo 1, verso 5 dice: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí Santiago nos está diciendo a todos aquellos que les falte sabiduría, pero sabiduría no de este mundo, sino sabiduría de Dios. Dice bien claro Santiago: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces vemos que es muy necesario, importantísimo, tener esta sabiduría que viene de Dios. Vamos a ver en el verso 3:17, también ahí nos confirma. Vamos a leerlo desde el 3 al 17. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en sus corazones, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Aquí nos está mostrando entonces Santiago claramente que es la sabiduría del mundo, animal, terrenal y diabólica, ¿verdad? Pero la sabiduría de Dios, el verso 17, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí vemos, Santiago nos habla todo lo que es la sabiduría que viene de lo alto, cómo actúa. Y es ahí donde muchas veces la gente se confunde, ¿no? Porque el hecho de que tú seas cristiano no quiere decir que por eso vas a dejar que hagan de ti lo que quieran, o vas a dejar que abusen de ti. No, porque eso a Dios no le agrada. Dios dice que debemos de ser unas personas justas. Mientras tú camines en justicia, no importa lo que piensen de ti el mundo, porque tú estás para agradar a Dios, no para el hombre. Y mientras tengas estos requisitos básicos, date por segura de que estás bien con el Señor, porque ese es el mínimo. Es como cuando vas a la escuela, que para que pases al otro nivel mínimo, yo recuerdo en aquellos tiempos, la primaria, para yo poder pasar necesitaba un 6 para poder pasar año. Eso era el mínimo. Entonces nosotros como cristianos tenemos un estándar, y como mínimo necesitamos la justicia. Es lo que menos, como mínimo que necesitamos, la justicia. Estamos en este punto, la sabiduría. Vamos a ver, para terminar con este punto, ahí en Corintios, leímos hace un momento, es en Primera de Corintios, y vamos a leer en los capítulos, es el 1, habla muy claro esto, empezando desde verso 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito:
destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enlaquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Ok, hace ratito leíamos acerca de la sabiduría de este mundo, que era lo que hablaba más arriba. Pero aquí en el verso 21 dice que en la sabiduría de Dios, en la sabiduría que Dios nos da, dice, en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Porque la sabiduría que nos da Dios es muy diferente a la sabiduría de este mundo. El mundo en su sabiduría de este mundo no conoció a Dios. ¿Por qué? Dice, porque a Dios le plació, le agradó salvar a los creyentes. Oigan, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Porque la gente del mundo, lo que un cristiano espiritual hace, no lo pueden entender. Se les hace una locura lo que uno hace en su sabiduría. Por eso el mundo en su sabiduría no pudieron conocer la sabiduría de Dios. Porque a Dios le plació salvar a la humanidad por la locura de la predicación. Y mucha gente dice, ¿y a poco ya nomás por eso ya eres salvo? Porque no pueden entender, no tienen conocimiento. Verso 23, 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Oigan, eran dos cosas muy importantes para el mundo. Los judíos pedían señales. Los judíos. ¿Qué cosa le decían a Jesús? ¿Qué señal haces para que creamos en ti? Muéstranos, ¿qué señal haces? ¿Qué les dijo Jesús? Señales no se les va a dar más, sino la señal de Jonás. Es la única señal que les voy a dar. Esa es la señal. Que así como Jonás, dice, que así como Jonás, que estuvo en el vientre del pez 3 días y después de eso fue arrojado a la tierra, es necesario también que el Hijo del Hombre padezca y sea sepultado y al tercer día resucite. Esa es la señal que tienen. Los judíos pedían señal. Los griegos querían sabiduría y no les interesaba otra cosa que querían seguir sabiendo. Pero así hay muchos cristianos que se adentran a querer saber, pero en la sabiduría de este mundo. Y no es así. Cuando tú te pones a leer la Escritura, tienes que estar seguro que la estás entendiendo en su contexto, como Dios nos lo quiere dar o lo ha dado. Pero cuando la persona no es una persona espiritual, que solamente lee porque quiera leer, eso lo hace la gente religiosa. Y un ejemplo lo vemos con el etíope que venía de Jerusalén a Gaza, iba leyendo la Escritura y no la entendía. Así hay muchos cristianos hoy en día igual, que no tienen sabiduría de Dios, que leen la Escritura y agarran conocimiento, pero conocimiento muy vago, muy a comparación del estándar que Dios nos pide. Porque el estándar que Dios nos pide, como les dije, como mínimo, es justicia, que seamos justos. Y sabemos nosotros, viene Pablo y lo confirma en Romanos capítulo 5, verso 1, donde dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros podemos dar el estándar justos solamente cuando hemos creído verdaderamente
en el Señor Jesucristo, que crees de pensamiento, palabra y obra, que lo crees, porque la Biblia dice que el creer es sinónimo de fe, pero si no actúas, la fe sin tus obras está muerta. Entonces es importante entender esto. Y aquí vemos ese punto, terminamos el punto de la sabiduría. Pueden seguir leyendo, leímos nada más hasta el 20, pueden seguir leyendo hasta el 30, pero el tema que yo les traigo aquí está, hasta el 30 no lo leemos porque nos llevaría mucho tiempo, pero ya está la esencia, el mensaje. También pueden seguir leyendo ahí mismo el capítulo 2, versos del 4 al 8 y del 12 al 16. Vamos a leer del 4 al 8 a ver qué nos dice relacionado a la sabiduría. Dice el apóstol Pablo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuánta y cuánta gente tiene fundada su fe en la sabiduría de los hombres? Porque le creen al hombre y no se adentran a la palabra para saber si lo que el hombre está enseñando es la palabra de Dios en su totalidad y su contexto. Entonces es lo que nos dice aquí Pablo, ¿verdad? Que la fe, hay muchos que la fe del mundo, de muchos cristianos, está basada en sabiduría de hombre y no en la sabiduría de Dios. Porque en la sabiduría de Dios a muchos les va a reprender, como los videos pasados, las predicaciones anteriores. Les va a reprender porque la sabiduría de este mundo, muy diferente a la sabiduría de Dios. Y luego aquí dice, en el verso, sigue diciendo, verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo, de este siglo, conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, Pablo habla aquí de la sabiduría que el mundo nunca la conoció y que es necesario que nosotros atendamos a esta sabiduría, que si no entendemos, ya lo leímos anteriormente, que le pidamos a Dios la sabiduría, que no te creas sabio en tu propia opinión y pienses que porque así lo entendiste, así es. No, porque el diablo se disfraza de ángel de luz y engaña. Pero mientras tú vayas conforme a la palabra, nunca te van a engañar, porque ahí no es una falsa luz. El diablo se disfraza de ángel de luz, pero cuando tú vas conforme a la palabra, tú vas en la luz, porque vas siguiendo a Jesús. Jesús es la luz, y también tú eres luz porque te llena de su luz. Punto número 2, llenos del Espíritu Santo. Eran los requisitos. Tenía que ser sabio el hombre, y luego tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver unos ejemplos. En Hechos capítulo 2, versos 1 al 4. Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un movimiento recio, de un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas esparcidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vemos que el único que nos llena del Espíritu Santo es Dios, y sí podemos estar llenos. Ahora, ¿por qué dice que llenó ahí, a todos los llenó el Espíritu Santo? Porque todos estaban reunidos porque creían en Jesús. Tú no puedes recibir el Espíritu Santo si tú no crees a la palabra. Todos los que estaban ahí reunidos eran creyentes de corazón. Por eso estaban todos reunidos. Fue cuando estaba la fiesta de Pentecostés, que Jesús tenía como unos 10 días antes que había resucitado. Digo que se había ido al cielo. Tenía ya 40 días de resucitado y se había ido al cielo. Entonces ahí vemos, ese es el primero. Vamos a ver qué nos dice del 16 al 18, ahí mismo. Dice, mas esto les es dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Si se dan cuenta, aquí habló arriba de un grupo y luego habló de otros. Habló de otros. Arriba dice que iba a derramar sobre toda carne. ¿Verdad? Dice, era la profeta que en los postreros días que iba a derramar, dice, derramar mi espíritu sobre toda carne. Ahora, quiero aclararles, porque la mayoría de la gente piensa que ya Dios, estamos en los postreros días y que todos estamos ya recibiendo el Espíritu Santo, porque ahí lo dice, que sobre toda carne, sí, pero sobre toda carne que le creyó y se congregaba. Esos son los cristianos, las ovejas, porque unas son las ovejas y otros son los siervos que Dios puso para cuidar las ovejas. Por eso hablaba de dos grupos. Aquí dice que iba a derramar su espíritu sobre toda carne, pero no todo el mundo, sino todos los que le creyeron a la palabra. A esos iba a llegar el espíritu. Y luego aparte dice en el verso 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Eso es ya aquellos que tienen un ministerio, que nos llamó a un servicio. El que está en un servicio se le llama un siervo, un servidor. También dice que iba a derramar su espíritu sobre ellos para que hicieran el trabajo bien. Porque no podemos hacer el trabajo de Dios si no es el Espíritu de Dios haciéndolo con nosotros, en nosotros y por nosotros. Entonces, ahí vemos ese punto. Hechos, capítulo 4, versos 23, ahí mismo adelante, volviendo acerca de que sean llenos del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 4, verso 23, dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el rey y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra sus santos, contra su santo Hijo Jesús, a quien ungieron, dice.
Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, tu consejo había antes determinado que sucediera. Aquí vemos, sigue la vuelta hasta el 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí vemos, ¿saben a qué se estaba refiriendo aquí? Cuando Pedro y Juan fueron encarcelados, cuando fueron sacados, dice que ellos fueron con los hermanos y les contaron todo lo que había pasado. Entonces ellos le dieron gloria a Dios y estaban reconociendo su grandeza, cuando de repente dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Voy a darles otros dos pasajes, no los vamos a leer, pero para que los que quieran seguir continuando. Se encuentra en Hechos capítulo 13, verso 52, y también en Efesios capítulo 5, verso 18. Ahí en Efesios capítulo 5, verso 18 dice el apóstol Pablo: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos que sí podemos ser llenos del Espíritu Santo, que es uno de los requisitos básicos que se le pedía a aquellos 7. Ya van 2, la sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Por último, buen testimonio. Vamos a ver qué nos dice. El ejemplo para nosotros fue Jesús. Ese fue el primer ejemplo en buen testimonio. Lucas 4:22. Buen testimonio. Lucas 4, verso 22. Dice: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? En Lucas 4:22. Aquí los judíos estaban reconociendo que Jesús era, dice, todos daban buen testimonio de él. Jesús fue nuestro ejemplo a seguir, de que debemos de dar buen testimonio. Ahora vamos a seguir ahorita, porque muchas veces la gente lo confunde, y eso es necesario que lo entendamos. Dice Hechos 10:22. En Hechos 10:22 nos habla de Cornelio. La Biblia dice que Cornelio era un hombre. ¿Cómo era ese hombre? Piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dice que este hombre era un hombre de buen testimonio. Este vio claramente en una visión. Ahí vemos la historia, como Cornelio, en el verso 22 lo dice:
Hechos 10:22. Dice en el verso 22: ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Quién era Cornelio? Un hombre de buen testimonio. Ahora déjame decirte que Cornelio todavía no era cristiano. Tenía el conocimiento, tenía el temor a Dios. Dice que oraba a Dios siempre y que hacía muchas limosnas al pueblo. Era un hombre muy bueno y por eso tenía buen testimonio, ¿verdad? De toda la nación, ¿verdad? Ahora, otro que vemos ahí, Hechos 16, 1 y 2. Hechos capítulo 16, versos 1 y 2. Dice: después llegó a Derbe, o sea, Pablo, y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padres griegos. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿De quién daban buen testimonio? De Timoteo. Timoteo, que andaba con Pablo, daban buen testimonio. Entonces ya vimos que nuestro ejemplo fue Jesús. Vimos una persona del mundo que daba buen testimonio, era Cornelio. ¿Por qué daba buen testimonio? Porque tenía temor de Dios, porque amaba a Dios. Hay muchos cristianos que conocen de Dios y saben la palabra de Dios y no dan buen testimonio. Y ahorita vamos a hablar al último a qué se refiere eso, para que puedan entender. Ahora vamos a ver, aquí vemos a Timoteo, ¿verdad? Que se daba buen testimonio de él. Hechos 22, 12. Hechos 22, 12 dice, habla de Pablo también. Dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Aquí está hablando de Ananías, el que estaba en Damasco, cuando Pablo iba a matar a los cristianos, a perseguirlos hasta Damasco. Cuando el Señor Jesús se le aparece en el camino y entonces Pablo dice: ¿qué quieres que yo haga? Le dice: entra a la ciudad y allá se te dirá lo que tienes que hacer. El líder de los cristianos allá, o el pastor, digamos, se nombraba Ananías. ¿Y qué nos está hablando de Ananías? Que era un hombre que tenía buen testimonio de todos los judíos allá, de todos los cristianos. Ahora, vamos a ver, esto está más tremendo. Ya vamos a terminar. Hebreos 11, con esto vamos a entender bien. Hebreos capítulo 11, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Acuérdense, estamos hablando del testimonio. ¿Qué dice? Que por medio de la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando habla de los antiguos se está refiriendo antes de Jesucristo. Por esa fe. Y te digo eso porque cuando tú sigues leyendo todo el capítulo 11 de lo que estamos viendo, te das cuenta a quiénes estaba refiriéndose. A Abraham, Isaac, Jacob y todos aquellos. A Sara, a Ruth, aquella, ¿cómo se nombraba?
la prostituta aquella ramera, Rahab, y habla de todos ellos, a eso se refieren los antiguos, ¿entienden? Entonces, aquí dice en el verso 2, porque por ella, ¿por qué? O sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora, mira lo que te vas a sorprender con esto. Dice que todos alcanzaron buen testimonio, ¿por qué? Por la fe. Hay muchos hoy en día que tienen fe y tienen buen testimonio. Pero mira, es el último, eso es el impacto, lo que voy a leer ahorita es donde cierra el mensaje y lo vas a poder entender. Y esta es la advertencia para todo cristiano, que tienes que tener esos 3 requisitos básicos para poder ser un verdadero cristiano. Y si te falta uno, déjame decirte que no eres cristiano. Si estos que alcanzaron buen testimonio por la fe, mira, en Hebreos capítulo 11, verso 39, ahí mismo en el verso 39, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Oyeron? ¿Qué me quiere decir con esto? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Dice que todos ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, o sea, tenían fe, alcanzaron buen testimonio, pero ¿qué pasó? No recibieron lo prometido. Ahora, ¿por qué creen ustedes que no recibieron lo prometido? Porque no actuaron. Acuérdense que la fe sin obras está muerta. Y si tú tienes fe y tienes buen testimonio, pero no actúas tu fe, no importa que tengas buen testimonio, no importa que tengas buena sabiduría, pero mientras tu obra, tu fe no produzca obras, tu fe está muerta. Y esto les pasó a estos. Tenían buen testimonio, pero no recibieron lo prometido. Entonces, el buen testimonio es cuando tú vives para agradar a Dios, no para agradar al hombre. A ti que te interese qué es lo que Dios piensa de ti y lo que un cristiano espiritual piensa de ti. Porque un cristiano carnal, porque un siervo, dizque siervo de Dios, que no es llamado por Dios, te haces su enemigo por decirles la verdad. Y eso Pablo siempre lo mencionaba. Entonces, aquí estamos viendo claramente que tenemos que dar buen testimonio. Muchas veces la gente, no, es que mejor prefiero quedarme callado para no dar mal testimonio. No, cuando tú sabes que tú estás en tu derecho, en tu justicia, no estás dando mal testimonio, estás siendo justo. Estás siendo justo. Entonces, es bien importante entender esto, que estés seguro que vas caminando en rectitud y justicia, porque cuando vas caminando así, estás dando buen testimonio. Y el buen testimonio, aunque vas a oír, de mí has oído, vas a oír por donde quiera mal testimonio de mí, pero analiza de quién lo oyes. Eso tienes que tener presente, de quién oyes ese mal testimonio. Si lo oyes de un siervo de Dios, de verdad un hombre espiritual, de un cristiano ejemplar, si lo oyes de esa persona, todavía dúdalo. Y te voy a decir por qué. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Dúdalo. Porque hasta para eso hay otro requisito. Hasta para eso. Mira, vamos a leerlo. Está ahí en 1 de Timoteo 5. 1 de Timoteo capítulo 5. Vamos a leer el verso 19.
¿Qué es lo que nos dice ahí Pablo por medio de Timoteo? Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Oyeron? Contra un anciano, se está refiriendo a un líder, a un siervo de Dios. No admitas acusación. ¿Tiene que ser qué? Sino con 2 o 3 testigos. Entonces, si un espiritual, un líder siervo de Dios, te da mal testimonio, te habla de que estás dando mal testimonio y tiene esos testigos, pero esos testigos que vieron, que oyeron directamente de la persona, eso dice la palabra. No porque oyeron, no es que se oye por allá, no es que se oiga, porque de por sí el mundo habla, murmura, hablas palabra y otro ya la oyó un poquito mal y ya la fue a decir allá, y cuando te das cuenta en todo el mundo anda eso ya todo bien distorsionado. ¿Por qué? Porque nada más oyeron, pero oyeron de otros, no lo oyeron directamente de la persona. Y es eso bien importante. De mí, yo sé que allá en Puente de Isla se ha dado mal testimonio, me han dicho de muchas cosas, pero hijos del diablo, aquellos que me acusan, ¿lo vieron? ¿Lo oyeron? ¿O nomás porque te dijeron? Por celos, por envidia, por qué sé yo. Entonces tengan cuidado. Aquellos que se levanten contra un siervo de Dios, hablar mal de un siervo de Dios, diciendo que está dando mal testimonio, tengan cuidado, porque Dios les va a traer juicio. Y déjenme decirles que no son siervos de Dios, no son miembros de la iglesia de Jesucristo, porque tienes que tener estos 3 requisitos básicos, es la base para que seas un verdadero cristiano. Entonces tienes que ser un hombre de sabiduría, tienes que ser un hombre o mujer lleno del Espíritu Santo y que se tiene que dar buen testimonio. Y déjenme decirles, aquellos que dudan, yo les puedo dar números de teléfonos de pastores, de hermanos, en muchos lugares que me conocen, que ellos pueden dar buen testimonio, el verdadero buen testimonio, porque son espirituales, no carnales como ustedes, que solamente se sueltan hablando por hablar, que porque no te dejes quitar lo que es tuyo, ya por eso vas a dar mal testimonio. Eso no es mal testimonio, eso es estar en tu derecho. Entonces hay que entender las cosas, y por eso Dios me da esos mensajes. El Señor viene bien pronto. Y si no tienes estos 3 requisitos básicos, aquí te vas a quedar. Analízalos si los tienes, y si no los tienes, ponte a cuentas con Dios y empieza a buscarlos. Santiago lo dijo bien claro: si alguno tiene falta de sabiduría, pídalo a Dios. Si no tienes buen testimonio, pues analízalo en dónde estás haciendo las cosas injustas. Porque si tienes mal testimonio, porque estás haciendo las cosas conforme a la palabra, ni te preocupes. Ni te preocupes, porque eso no es un mal testimonio, eso son obra del diablo, son chismes callejeros. Pero si lo que se habla está comprobado, con pruebas, como dice, 2 o 3 testigos, entonces sí tiembla, entonces sí, porque Dios traerá juicio a esa gente. Entonces este fue el mensaje. Los 3 requisitos básicos que debe tener todo cristiano. Yo les invito a que aquellos que me están mirando allá en las redes sociales, que analicen cómo estás. Analiza estos 3 puntos. ¿Tienes sabiduría? Sabiduría de Dios que viene de lo alto, que Dios te revela las cosas. ¿Estás lleno del Espíritu Santo?
te da por cantar cánticos, alabanzas espirituales, y que te quebrantas y que te sueltas llorando porque la palabra sale. ¿Tienes esas experiencias? O que estés hablándole a la gente y sientas como el Señor está dentro de ti hablándole y te quebranta. Porque déjame decirte que no hay una sola persona que esté en la presencia de Dios y no sea quebrantada. No la hay. Porque cuando estás en la presencia de Dios, tu alma se humilla, tu alma se regocija. Medita en esos 3 puntos, cristiano. Porque Dios no quiere que te pierdas, Dios quiere que te conviertas de verdad. Dios quiere que aprendas, que camines en obediencia a la palabra, no en obediencia a un hombre. Por eso ahí en Jeremías 17:5, ahí lo habla bien claro. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Yo no les digo que confíen en mí, confía en la palabra que Dios me da para darte, porque es de Dios, no es mía. Este fue el mensaje, es el deseo de mi corazón, que Dios te haya hablado, que te lleve a reflexionar, y que si andas de chismoso, andas hablando cosas que no debes, que tengas cuidado, que te pongas a cuentas con Dios. Dios puede perdonarte, todo te puede perdonar Dios. Si blasfemas contra un siervo de Dios, también te perdona. Pero ten cuidado con hablar del Espíritu Santo, de las obras que anda haciendo el siervo de Dios con el poder del Espíritu Santo, y que tú hables que eso no sirve, que eso está mal, porque entonces estás en contra del Espíritu Santo. Y viene un ejemplo como para terminar. Allá cuando Ananías y Zafira llevaron el dinero, Ananías llevó el dinero de la heredad que había vendido. Dice la escritura que vio que era mucho, ¿verdad? O sea, el del dinero, agarró y le sustrajo, le quitó dinero y lo llevó allá. Pero en su corazón se le hizo mucho, por eso le quitó y se puso de acuerdo con su mujer. Y lo llevó a Pedro. Y Pedro le pregunta, ¿en tanto vendiste la heredad? Sí, en tanto. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Por qué conveniste? ¿Por qué tentar al Espíritu Santo? No has mentido a hombres, sino a Dios. Ahora, ¿a quién le estaba mintiendo? A Pedro. Pedro no era Dios, pero el Espíritu Santo estaba haciendo la obra y estaba mintiéndole al Espíritu Santo. Y por lo tanto le trajo juicio, cayó muerto. Y sabes la historia, cómo su mujer llega a buscarlo y le pregunta, y lo mismo. Entonces ten cuidado. Cuando un siervo de Dios esté hablando, enseñando, no lo juzgues, porque Dios no tiene por inocente a nadie que actúe de esa forma con sus siervos. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado, y si te gustaría contactarme para alguna pregunta o algo, bueno, ahí tienes mi número de teléfono, lo repito constantemente. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado. Radico en San Antonio, Texas. Mi teléfono área 210-831-1199. Puedes llamarme y con gusto atenderé tu llamada o tu texto, o WhatsApp, lo que me mandes. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.